Es 29 de enero de 2024. Estamos en el lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios que meditamos hoy es tomada del Evangelio según San Marcos en su capítulo 5, versículos 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y le gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron todo lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este Evangelio podemos ver cómo Jesús expulsa todas las fuerzas del mal. Ya en el Padre Nuestro decimos: líbranos del mal. Y eso es lo que hace Jesús, expulsar a Satanás de nuestra vida. Aquel hombre endemoniado había caído en un nivel de bestialidad. Dice la palabra de Dios que no se controlaba, era muy agresivo, no lo podían controlar ni con cadenas ni con argollas, estaba en los sepulcros, hacía daño, en fin, una cosa terrible. Y eso es lo que hace Satanás. Ya siendo nosotros hijos de Dios, quiere vernos caídos, quiere deshumanizarnos, quiere que nos convirtamos como unas bestias. Y vemos cómo Jesús actúa. ¿Qué hace? Este espíritu inmundo había desfigurado a aquel hombre y Jesús lo vuelve a su condición de un ser humano, lo vuelve a su condición de un hijo de Dios amado. De hecho, ya está en su sano juicio. Y al final Jesús le dice: Vete con tu familia. Y aquel hombre empieza a proclamar en aquella región de Decápolis todas las maravillas del Señor, lo que había hecho con él. Entonces aquel hombre que estaba aislado, ahora está con su familia. Aquel hombre que estaba fuera de sí, ahora está en su sano juicio. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos libra del mal y nos devuelve esa armonía en nuestra vida, porque somos hijos de Dios. Y en el bautismo nosotros renunciamos al mal, renunciamos a Satanás. Por otro lado, no nos olvidemos aquel nombre de este espíritu inmundo, Legión, decía, porque somos muchos. Y también Satanás, cuando nos tienta, cuando nos toca, nos hace mucho daño. Y a veces puede ser de un pecado que se vuelva muchos pecados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a veces hacemos un pecado y para cubrirlo mentimos, y ya no es solamente un pecado, sino ya está la mentira. Y a veces no solo la mentira, a veces ya viene el hacerle daño a los demás. Y entonces se va haciendo como una bola de nieve y nos va llevando a más destrucción. Por eso tenemos que estar siempre atentos. ¿Qué decía el Papa Francisco cuando vino a Ecatepec? Con el demonio no se dialoga. Entonces pensemos que podemos ir cayendo y cayendo y cayendo, degradándonos cada vez más. Por ejemplo, acabamos de leer en la palabra de Dios la vida del rey David. Cómo empieza con un pecado de los malos pensamientos,
luego se mete con una mujer casada y luego mata al esposo de aquella mujer casada para quedarse con Betsabé. Vemos cómo se va haciendo el pecado cada vez más grande, más grande, más grande, y así nos pasa a nosotros, vamos cayendo más y más. Pero la llave está en acercarnos a Dios, en experimentar su misericordia. Hoy recordemos que el Señor no nos quiere esclavos del mal, sino nos quiere en la libertad de los hijos de Dios. Y siempre que nos acerquemos a Jesús, Él nos libera de nuestro pecado, dándonos la armonía para estar bien con Él y con los demás. Recibe un saludo tu servidor, Padre Luis Martínez, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.